Revisa la grabación a ver si da audio. Ajá. Bueno, muchachos, vamos a continuar hoy ya antes del quiz que tenemos ahorita. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Para hacer unos cuantos ejercicios claves para que ustedes tengan una idea de lo que se va a evaluar en el próximo examen. ¿Listo? Entonces, empecemos de una. Vamos rápido. Muy bien. Vamos a tratar de hacer aquí un punto. Voy a tratar de hacer primero la figura y luego digo lo que se va. Digan. Con estética. Muy bien, eso trataré. Entonces, vamos a tratar de hacer una figura aquí con esto. Ahora la pongo un poquito más grande para que logren verla bien. ¿Qué tal la estética? ¿Mejoró? Bastante. Muy bien, esa es la idea. Entonces ahí tenemos esa figura muy simpática y vamos a tratar de decir o mencionar la hipótesis y luego la tesis. Muy bien. Entonces, este ejercicio no está en el libro, ¿sí? Así que procuren hacerlo rápido para empezar a hacerlo. Tenemos otro libro para tu información. Bueno, en todo caso, este lado de este triángulo ABC lo vamos a llamar A. Ok, muy bien. A este lado opuesto a este vértice C lo vamos a llamar C, minúscula, ¿cierto? Y a este lado CA lo vamos a llamar B, ¿sí? Siguiendo lo que habíamos estudiado de un triángulo, ¿cierto? Que los lados se nombran con letras minúsculas. Estamos considerando el triángulo ese ABC, ¿correcto? Muy bien. Hipótesis.
AF paralelo con KB o AKB. Triángulo ABC rectángulo en A. Rectángulo en el ángulo A, en el vértice del ángulo A. ¿Sí? CA vale B, CB vale A y AB vale C. Tesis: llegar a esto, que AF es igual a B por C por raíz de 2 sobre B menos C. A eso deben llegar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, ya terminaron para empezar a arrancar. Recuerden que tenemos en los 20 últimos minutos vamos a hacer el quiz y este es tiempo de ustedes. Entonces, arrancamos. Lo primero que hay que anotar, en la figura es precisamente lo que nos da la hipótesis, ¿cierto? Nos dicen que el segmento AF es paralelo con el segmento AK, ¿cierto? Y que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo en el ángulo A, ¿cierto? O sea, en el ángulo A tenemos el ángulo recto. Eso es lo que nos está diciendo la hipótesis. Muy bien. Además, perdón, aquí se me pasó por alto otra parte de la hipótesis en donde vamos a anotarla por aquí. AF es bisectriz de, vamos a llamar a esto, vamos a darle a esto un punto D por acá, del ángulo de AB. Eso era lo que nos faltaba, ¿sí? Muy bien. Entonces, repito, AF paralelo a KB. El triángulo ABC es un triángulo recto en donde el ángulo en A, ese que tenemos aquí, es el ángulo recto. Es un triángulo rectángulo. Listo. Y además nos dicen que AF es bisectriz del ángulo DAB. ¿Sí? Entonces, DAB. ¿Correcto? Muy bien. Entonces eso es lo que voy a anotar en la figura.
Me falta eso último, ¿cierto? Entonces voy a anotar aquí que este ángulo es congruente con este otro ángulo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la hipótesis. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos a resolver este ejercicio? Primero, ¿qué vamos a anotar primero? ¿Qué es lo que normalmente nosotros tomamos? La hipótesis, ¿cierto? Para ir desarrollando el ejercicio. Entonces, AF paralelo con KB. Segundo, eso me lo dice ¿quién? La hipótesis. Triángulo ABC, rectángulo en A. ¿Quién me dice esto? La hipótesis. 3. AF. Ahora escribe más grande. Muy bien. AF bisectriz D del ángulo DAB. ¿Sí? Por hipótesis. Cuarto, hasta ahí llevamos la información que nos está dando la hipótesis, ¿cierto? Además de lo que me están diciendo de que CA vale B, de que CB vale A y de que AB vale C. Profe, ¿Sí? pero nosotros podemos usar el teorema que nos dice, por ejemplo, en ese caso sería que AC es AB como CF es ACB, o no, más bien, AC es AB como CF es ABF. Tú puedes utilizar, tú quieres, según lo que te entiendo, parece ser que estás utilizando el teorema de la bisectriz exterior. ¿Es ese? Si ese no sirve, se puede utilizar, ¿sí? O sea, hay que mirar a ver qué teorema nos sirve para llegar a esta relación que nos está pidiendo la tesis, ¿cierto? Si ese teorema de la bisectriz, con ese podemos llegar aquí, pues bien, pero no siempre vamos a poder utilizar el que de primera podemos ver en la gráfica, ¿sí? Muy bien. Entonces, además del teorema de la bisectriz, ¿qué otra información podemos tomar? O sea, yo voy a tomar y voy a anotar acá en otra hoja lo que me está diciendo Oscar. Voy a anotarlo aquí. Él me dice que utilizando el teorema de la bisectriz podríamos escribir esto. De este triángulo ABC, entonces, ¿qué sería? AC es ¿a quién? Es ACF, dile, es ACF. ¿Cómo? Como AB. Como CB es muy bien, ¿cierto? Eso nos dice el teorema de la bisectriz. Ahora, pregunta.
nos están pidiendo relacionar AF, ¿cierto? Y recuerden que AF es la bisectriz, el cual no se toma. Por lo tanto, este teorema así de primeras no nos sirve, ¿cierto? Porque entre otras ahí no encontramos a AF relacionado por ningún lado. Y la tesis precisamente nos está pidiendo ¿quién? AF, que es ¿quién? La bisectriz, ¿cierto? En este caso la bisectriz exterior. Muy bien, o sea que ese teorema por el momento lo tenemos que dejar de lado. Muy bien. Volvamos a la figura. Veamos aquí claramente lo que podemos sacar de esa figura. Miremos, yo les recomiendo que miren. ¿Sí? Compañero, tengo una sugerencia. No me puede sacar muy fácil con el teorema del coseno. ¿Con el teorema de quién? Coseno. ¿Del seno? Sí. ¿O del coseno? Si el coseno, profe, el coseno. Sí, ¿de qué manera? Mencióname. Por ley del coseno. ¿O por dónde utilizarías la ley del coseno para resolverlo? Recuerda que la ley del coseno involucra por lo menos un ángulo, ¿cierto? AF al cuadrado es igual a B a B al cuadrado. B al cuadrado a B al cuadrado. Más C al cuadrado. Menos A Más Ahí C venga, pero que nos déjenme la gráfica, por favor. menos porque el ángulo que es. Sí, yo estoy escuchando, díganme. Ya, era que no lo veíamos. Profe, dice que AF Al cuadrado. es igual a B al cuadrado más CF al cuadrado. ¿Ah? Menos. No, pero recuerde que este es cuando estamos colocando una proyección. No, interno. El ángulo que se Menos, es el menos. Es el Menos menos. dos veces. Menos 2 veces B pues C. Esa. ¿Y cómo sacan ustedes luego el coseno del ángulo en C? Porque en la relación que me pide la tesis, yo no tengo ningún ángulo, solamente lados. Profe, lo que pasa es que en el libro, en la parte que hablan de ley de coseno, aparece ley de coseno, pero no mientan el ángulo en ninguna parte. Ah, bueno, Cosa que también. es muy raro. Sí, aquí estábamos en álgebra. Correcto. Bueno, ¿de qué manera entonces van a llegar luego a la parte de demostrar en ese entonces cuál es la relación de BF con respecto a B y a C, ¿cierto? Que son las que aparecen en la tesis. Porque es claro que BF no lo tenemos ahí como una letra especificando que eso es A, que sea B o que sea C. Antes de eso yo les iba a decir que miraran las paralelas esas que están dando ahí, ¿cierto? AF y KB. ¿Qué podemos decir? Profe, ahí ¿Sí? no podemos decir que en el ángulo como
como tenemos que es bisectriz de AF es bisectriz, entonces esos dos ángulos son congruentes. Entonces también el ángulo que está en A, ángulo BK, es congruente por alternos internos entre paralelas. Muy bien, eso era lo que quería que me dijera. Lo otro, profe, es que el ángulo AKB es congruente con el ángulo que KAF. Entonces, por lo tanto, el triángulo AKB es isósceles. Muy bien, por ahí es la cosa. ¿Esto de dónde sale? De 3. ¿Sí? Porque eso es bisectriz, ¿cierto? Ahora, lo que me dice Gina es 5. Este ángulo que voy a colocar aquí como un punto es congruente con FAC por alternos internos. Si ven que esa información que ya tenemos desde hace rato no es gratis y debemos hacer uso de ella. Entonces el ángulo ABK va a ser congruente ¿con quién? Con el ángulo BAF. Y eso por alternos internos. ¿Sí? Esa no es información nueva. Entonces yo voy a anotar aquí que esto es congruente. Muy bien. Pero vean una cosa. El triángulo KAB es un triángulo ¿qué? Igual que el triángulo ABF, porque veré que cuando que yo tengo un ángulo de 90 y los otros dos que son congruentes en BAF y en FAD, los ángulos ahí son de 45 ambos. Entonces yo ya sé que los otros que ya dijimos que eran congruentes a esos por transistividad también son de 45. Entonces, por ejemplo, el triángulo KAB es isósceles, el triángulo C, no, ese no, pero sí, el KAB es isósceles. Muy bien, sí es isósceles, pero primero debemos decir que es rectángulo, ¿cierto? No, pues eso ya lo decía la hipótesis, ¿no? No, dijeron de ABC. KAB se dijo. Ojo, el que se me dijo en la hipótesis, el que se mencionó en la hipótesis es el triángulo ABC. El triángulo KAB es otro, que está en ese triángulo, sí, porque hay una colinealidad CKA. ¿Sí? Profe, yo dije que era isósceles. Sí, muy bien, pero primero debemos decir que es rectángulo, para decir que luego es isósceles porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, ¿cierto? Y como ya sabemos que uno es 45 y el otro es 90, por lo tanto el que nos queda debe ser de 45. Eso lo convierte en un triángulo isósceles. Entonces, ¿esto de dónde sale? De 2, ¿cierto? Dado la colinealidad esta y de acá que ABC es triángulo rectángulo. Muy bien. 7, ahora sí. Ese triángulo, entonces, primero, es claro que este ángulo... Profe, y no podemos también decir que D ángulo AF es congruente con A ángulo KB por ser correspondiente. También. ¿Mejor o no? Eso le dijo Gina al principio. Muy bien.
8. ¿De dónde sale eso? ¿De cuál y cuál? Cinco, seis, siete. Bueno, en realidad es 5 y 7, ¿cierto? Muy bien. 9. Miremos la gráfica nuevamente. Yo acá no se la puedo mostrar así porque estoy siguiendo en la misma hoja, pero ustedes la ven allá en el cuaderno donde la dibujaron. Entonces, esto es congruente con esto. Profe, ¿Sí? profe, nosotros tenemos de paralela a KB y a AF, ¿cierto? Nosotros no podríamos decir que CK es AKA como CB es ABF. No se puede decir. Primero hay que mencionar la semejanza de triángulos. Pero lo que tú dices es cierto, ¿sí? Porque esa KB es paralela a uno de los lados del triángulo, ¿sí? Eso nos dice qué teorema. El teorema De FSP. de la... ¿Sí? Muy bien. Pero entonces yo quiero anotar aquí lo siguiente. Como ya ese triángulo es isósceles, yo voy a decir entonces que K es congruente con AB, ¿cierto? De 8. ¿O no? No, pues sí, es verdad. Ahora, ¿qué podemos decir ahora con esas paralelas? ¿Qué podemos decir de los triángulos CBK y ACF? ¿Qué son qué? Semejante. ¿Qué son qué? Semejante. ¿Por qué teorema? Ah, no, sí. A ver. ¿Cómo se llama ese teorema? ¿Cómo? Y lo dicen los compañeros de Cáucaso. No te oigo. ¿Qué es lo que dicen los compañeros de Cáucaso? Que acá a B son semejantes. Que ellos dijeron que esos dos triángulos son semejantes y yo estoy preguntando que por qué. Teorema fundamental. Eso puede ser por ángulo Ah, eso puede ser por ángulo. Por ángulo, ángulo. Por ángulo, ángulo, ya sé que son semejantes. ¿Recuerdan el teorema de Tales? ¿Qué dice el teorema de Tales?
Toda recta que corta a dos lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, determina un segundo triángulo que es semejante al primero. ¿Sí? Vean. Profe. ¿Sí? Dime, Jair. ¿Cómo? Profe, no, o sea, sí. O sea, tenemos el triángulo CAF, ¿cierto? Sí. Y tenemos que el triángulo CAF y tenemos el triángulo CBK. Miremos que el ángulo C es equivalente tanto para el triángulo más pequeño como para el triángulo más grande, ¿cierto? O sea, es correcto. Sí. Y como AF y KB son paralelos, el ángulo BFA es congruente con el ángulo CBK por ser paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces, como tenemos la paralela dentro del triángulo mayor, entonces podemos decir que ambos vamos a ser. Sí. Correcto. Permítame un segundo. Que si eso no es el teorema de Tales. Con el rojo, con el verde. No, con el verde me contestas. Ahora, eso es cierto, Jair, pero yo no necesito llegar hasta allá porque hay un teorema más sencillo que es el primero de esa parte, que es el teorema de Tales y tiene que ver precisamente con paralelas, ¿sí? Entonces ve lo que acabo de decir. Si tengo una recta, ¿cierto? Que corta a dos lados, vean, corta a dos lados de un triángulo, en este caso miremos el triángulo ACF. Ven que la recta KB corta a esos dos lados y es paralela al tercer lado. Inmediatamente yo puedo decir que esos dos triángulos son semejantes, ¿sí? No tengo que meterme con triángulos. Ese es más sencillo. ¿Por qué? Porque tengo una paralela a uno de los lados. ¿Listo? Entonces simplemente ahí justificaríamos no meter más detalles. Exactamente. Pero no hay que escribir, o sea, el teorema de Tales no hay que escribir de cuáles puntos, o sea, teorema de Tales que salen de... No, porque... Cuando lo que pasa es que el teorema de Tales es tan sencillo, por decirlo de alguna manera, que ya uno ya uno sabe que tiene que mirar es la paralela que es a ese tercer lado del triángulo, ¿sí? O simplemente puedes mencionar de uno, que es donde la tenemos, ¿cierto? Teorema de Tales, ¿dónde? En 1. ¿Sí? Anotémoslo aquí. Muy bien. Entonces, si esos dos triángulos, a saber, CBK y CAF son semejantes, yo puedo entonces sacar proporciones, ¿cierto? ¿Cuáles? Puedo decir que CK, perdón, profe, puedo decir que CK, CK es AKA, como se ve, es ABF, ¿no? Se cae acá, como se ve esa vez. No. Muy bien. ¿Es lo mismo que ustedes quieren decir o no? Son tres cosas. Pero es que no, yo no digo que no. ¿Es lo mismo o no? Van a generar entonces proporciones de la siguiente manera. Vean, el lado CA es a CK, como CF es a CB, ¿cierto? Y luego esa AF, como tercer lado de ese triángulo grande, es AKB, esos tercer lados que son paralelos. ¿Listo? ¿Y eso qué es?
de 10. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes, ¿cierto? 12. Vamos a reemplazar aquí lo que me sirve. ¿Cuál es la proporción que me sirve a mí? Porque ahí sobra una razón, ¿cierto? ¿Qué razón sobra? AF no sirve. Llamemos a esta la primera razón, segunda razón y tercera razón. Es claro que la tercera, por obligación, debe estar porque es la que tiene a AF, ¿cierto? Esa ya sabemos porque esa es la que queremos encontrar, AF. Entre la 1 y la 2, ¿cuál nos sirve? O sea que debemos descartar la 2, ¿cierto? Sí. En definitiva debemos coger la 1 y la 3. Muy bien, entonces vamos a reemplazar lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es CA? B. ¿Qué es CK? B menos C. Porque recordemos que acá es lo mismo que AB. Correcto. Que K es igual que a AB y eso es C, ¿cierto? Y esto va a ser igual a AF sobre KB. ¿Y qué es KB? No lo sabemos. Claro, ahí es donde estamos en paz. KB es la hipotenusa de ese triángulo KBA, ¿cierto? Profe. Eso le iba a decir. Que si halláramos KB con el teorema del coseno. Pitágoras. Ese es Pitágoras, ¿no? Si es así, estoy aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo KAB, ¿cierto? Con ese teorema de Pitágoras obtengo lo que es KB, que es lo único que me hacía falta para reemplazarlo aquí. Entonces, 14, puedo despejar de una vez AF, ¿cierto? Entonces, AF sería igual. Este KB pasa a multiplicar a este lado y entonces lo reemplazo de una vez. KB sería raíz de 2C, o sea, entonces es B por raíz de 2C sobre B menos C. ¿Sí? Que en paz descanse. Reemplazando 13 en 12. Gracias a Dios. Si ven que esto es simplemente, primero, recordar lo que siempre se ha venido trabajando. Por lo menos aquí nos tocó recordar lo que eran los ángulos alternos e internos correspondientes entre paralelas, ¿cierto? Eso ya era un tema visto con anterioridad. Luego de eso, recordar todavía lo que a partir de los ángulos alternos internos resulta ser que hay un triángulo, rectángulo isósceles. Nos ayuda todavía mucho más, ¿sí? Luego, la parte de la semejanza de triángulos, aquí usando el teorema de Tales, ¿sí? ¿Me podría decir por qué es 2 veces C al cuadrado? En la 13. Por favor. ¿Y de dónde sale? Hagámoslo acá. ¿Sabes que KB al cuadrado es igual a C2 más C2, cierto? No. Mira el triángulo
KB, lo voy a dibujar aquí solo. El triángulo KB es este. Este es A, este es K y este es B. Este triángulo KB es rectángulo isósceles, ¿cierto? Esto es C y esto es C. Por Pitágoras, este es la hipotenusa, entonces tenemos que KB al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Los catetos. Luego, sumando esto es 2 veces C al cuadrado, ¿no? Una gallina más otra gallina me dan 2 gallinas. Muy bien. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Me queda que KB es igual a raíz de 2 por C. Eso lo puedo hacer, ¿por qué? Propiedades de la radicación, ¿o no? Porque esto es KB es igual a la raíz de 2C al cuadrado. Pero por propiedades de radicación. Pero no es algo compuesto cuando dicen que AB es igual a C. ¿Cómo? Es como decir que KB es igual a raíz de 2 AB al cuadrado. Exactamente. Sí. Pero recuerden que AB al cuadrado es C. Porque a AB le habíamos dado el nombre de C, ¿no? Miren acá. AB, en este triángulo ABC, es el lado que se opone al ángulo C, por lo tanto se llama C minúscula. ¿Sí? Y vean que B, que es todo esto, es el lado que se opone al ángulo B. Y por lo tanto este lado que se opone a este ángulo A se llama A minúscula. ¿Sí? Eso lo dice la hipótesis. Y como esto es un triángulo isósceles, este pequeño, es claro de que K también vale C. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Profe, que si por favor le repites a algunos compañeros la parte donde colocaste el otro es en el triángulo isósceles. Este. Sí. Vean. Recuerda cuando dijimos que este ángulo era congruente con este por alternos internos. ¿Sí? Este ángulo, pero si ponen atención entienden, si no, no. Este ángulo es congruente con este otro por correspondientes. ¿Sí o no? Vean, este con este por correspondientes. Entonces estos dos van a ser congruentes porque estos dos son congruentes, ¿cierto? Por transitividad. Lo cual me genera un triángulo isósceles, además de ser rectángulo, ¿cierto? Luego, como yo conozco este lado, ¿cuál es la característica de un triángulo isósceles? Que todos los lados son iguales. Falso. Que solo 2 lados son congruentes. Por lo tanto, los ángulos que se oponen a esos lados también son congruentes. Entonces, como los ángulos son congruentes, los lados deben ser congruentes. ¿Y los lados congruentes cuáles van a ser? AB y AK. Y como yo a AB sé que se llama C, pues a AK le pongo el mismo nombre. ¿O no? Luego, aplicando el teorema de Pitágoras, calculo la hipotenusa. Que es KB. Que KB no tiene nombre, ¿cierto? Pero podemos darlo en función de C, que fue lo que hicimos acá para demostrar la tesis. Ahora sí. Muy bien. Listo. Ese es un ejercicio muy bueno porque vean que ahí practicamos muchas cosas que de pronto ya se nos podrían estar olvidando.
Muy bien. Ahora sí, vamos a buscar uno interesante del libro para que ustedes practiquen. ¿Qué hora es? Las 5. Muy bien. Busquen el punto 5 de la página 298. Dice, en el... ¿Sí lo ven ahí? No. Bueno, se los leo. En el triángulo ABC, voy a tratar de aumentar un poquito. El 5. ¿Sí lo ven ahora mejor? Este es el punto 5 de la página 298. En el triángulo ABC, ¿puedo correrlo? Demuestre que, ya todos van ahí. Muy bien, demuestre que AB es ABC como DE es AEC. ¿Listo? O sea, demuestren esto. Muy bien. Empiecen a hacerlo, pues. Entonces, ¿qué nos dice? En el triángulo ABC tenemos un triángulo A, B, C, ¿cierto? Hay una colinealidad ADC, o sea, algo así. Pongamos aquí D, ¿sí? No nos dicen que sea punto medio, ojo con eso. Simplemente nos dicen que está entre A y C. Y hay otra colinealidad que es BS. BS, o sea, pongámoslo por aquí más o menos.
BC. Tales que DB es igual a AD. O sea, esto es congruente con esto. Voy a escribirlo de una vez, ¿sí? Y DE, voy a trazar DE, es bisectriz, o me dice que biseca a BDC, ¿cierto? BDC, o sea, biseca es partir en dos partes iguales. Lo que me está diciendo entonces es que es bisectriz en definitiva, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto es congruente con esto. Vamos anotándolo de una vez. Demuestre voy a copiar aquí la tesis. Demuestre que AB es ABC como DE es AS. Eso es lo que nos piden demostrar. Entonces, La hipótesis, teacher. muy bien. Entonces vamos a anotar la hipótesis por aquí abajo. Primero, una colinealidad, ¿cierto? ADC y BS. Segundo, DB igual a DA. Tercero, DE bisectriz de BDC, del ángulo BDC, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo cuando nos hablan de bisecar. Muy bien. Claro hasta ahí. Entonces, 1. ADC, aprovecho y copio las dos colinealidades. Hipótesis. 2. DB igual a DA. 3. Voy a anotar enseguida que CDE congruente con EDB. O sea, estoy escribiendo lo de bisectriz de otra forma, ¿cierto? También es hipótesis. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien. ¿Qué puedo decir yo de la figura inmediatamente? Profe, que el triángulo ADB es isósceles. Muy bien, ¿cierto? Que ADB, vamos a anotarlo, triángulo ADB es isósceles. ¿De dónde parte eso? De 2. De 2, muy bien. 5. ¿Qué más se desprende de esa situación? El ángulo A es igual al ángulo con el ángulo ADB. ABD. Bueno, vamos para aprovechar un poco. ¿Por qué no llamamos a este ángulo? Vamos a copiar a esto como 1, 2. A este lo vamos a llamar 3 y a este lo vamos a llamar 4. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer, ¿cierto? El ángulo en 3 congruente con el ángulo en 4. ¿Sí o no? De 4. Hasta ahí vamos. 6.
Ya sabemos que ABD es un ángulo, es un triángulo isósceles. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos una bisectriz, la bisectriz exterior del ángulo del vértice de un triángulo isósceles? Perdón, del vértice de un triángulo isósceles. Vean. D es bisectriz del ángulo del vértice de este triángulo isósceles, ¿cierto? Profe, yo puedo decir que 4 es congruente con... espera que yo tengo la... Profe, Sí. como D es una bisectriz exterior, yo puedo decir que AB es ADB, Habla con los numeritos. AC es A. Sí, correcto. Ahí podemos hacer uso de lo de la bisectriz, ¿cierto? Profe, repito, AB es ADB, ¿cierto? Como AC es AD, no. Miremos bien, vamos a mirar bien. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo ahí. Lo de la bisectriz exterior. Bisectriz exterior del triángulo, en este caso, el triángulo isósceles ABD, ¿cierto? Es el que tú estás viendo. Entonces, AB es ¿a quién? Profe, ADB. Bueno, vamos a ver. AB es ADB. Bueno, ¿cómo quieres? ¿Que esta bisectriz sea de este triángulo interior o de este triángulo exterior? Porque vean que si dependiendo del triángulo que tomemos es del triángulo BDC es interior, pero es exterior del triángulo ABD. Profe, no hay que analizarlo desde la parte exterior. O sea, con este triángulo. Claro, profe, no. Entonces, ¿cómo sería? Si es exterior, yo digo que AB es ADB. Como AC es AD. Vamos a escribir. Es A como AC es AD. eso sí se cumple. Eso sí se cumple. Ahí está bien aplicado lo de la bisectriz exterior. No, eso no me cumple tampoco, profe, la bien que hay. M es AEE. R como DA es AAE. Verifiquen bien, recuerden bien lo que es la bisectriz exterior para que puedan sacar la proporción. Pero bueno, eso es bueno para que lo recuerden, pero por ahí no es. Vean esto. Cuando yo tengo una bisectriz exterior en el vértice de un triángulo isósceles, esa bisectriz exterior solo, ojo, solo en un triángulo isósceles, y siempre y cuando esa bisectriz exterior sea en el vértice de ese triángulo isósceles, entonces ese segmento D va a ser paralelo a la base del triángulo isósceles. ¡Profe! Sí. Profe, entonces podemos decir que CD es ADA como C es AD.
Esperemos un segundo y yo termino aquí de copiar esta parte y ahora me dicen. ¿Sí? Por ser bisectriz exterior del vértice de un triángulo isósceles. ¿Sí? Inmediatamente ya ahí sí se nos abre todo, ¿cierto? Ahí se abre toda la información para resolver este ejercicio. ¿O no? ¿Sí o no? Porque yo qué puedo decir entre 2 y 3, entre los ángulos 2 y 3. O sea que los ángulos 2, el ángulo 2 y el ángulo 3 son congruentes por Alternos internos. alternos internos. ¿Y qué pasa entonces entre 1 y 3 y 4 y 1? Correspondiente. 4 y 1 no correspondiente. ¿Y 1 y 3? Alternos internos. ¿Y eso qué es? Eso yo no lo conozco. Si 2 y 3 son congruentes y 1 y 2 son congruentes, 1 es congruente con 3 por transitividad. Solo que ¿cuál es esa transitividad? Esa que está acá, porque este es el ángulo CD, este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso que copiamos ahí arriba? Profe, volví a partir de la parte del punto 5 para abajo, a repetir por favor y gracias. Muy bien. El ángulo 3 y 4 son congruentes, ¿cierto? Sí, por isósceles. Muy bien. D es bisectriz exterior, ¿cierto? Ve el triángulo. El triángulo ABD es un triángulo isósceles, ¿sí? ¿Cuál es el vértice de ese triángulo isósceles? ¿Cuál es el vértice? D. El D, ¿cierto? Ese es el vértice. Muy bien. Recuerden que el único triángulo que tiene vértice es el triángulo isósceles. Eso es un nombre. ¿Y cuál es? Es aquel donde no se forman los ángulos congruentes. En este caso es D, porque el ángulo que se forma en A, o sea, el 4 y el 3 son congruentes. D lo conocemos como vértice de ese triángulo. Y se está formando en ese triángulo, en ese vértice, una bisectriz exterior. A saber, DE. La bisectriz sería DE, ¿cierto? Como es bisectriz de ese vértice, del vértice de un ángulo, de un triángulo isósceles, entonces es paralela a la base de ese triángulo. ¿Correcto? Eso es un corolario. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Entonces, por eso D es paralela a AB. Simplemente, ¿por qué? Porque D es bisectriz exterior del vértice de un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces, al ser paralela, ya podemos entonces decir que 2 y 3 son alternos internos, por lo tanto congruentes. Lo mismo que 4 y 1, vean, son correspondientes, entonces son congruentes. Y 1 y 3 serían congruentes, pero por transitividad, ya que 1 y 2 son congruentes, ¿cierto? Y 2 y 3 son congruentes por transitividad, 3 y 1, ¿sí? Y el ángulo DS es congruente con 3 por correspondiente, ¿no? ¿Cuál? Baja un poquito la hoja, yo miro otra vez. 1 y 4.
Ah, no. No. Qué pena, profe. Ok. Correspondientes serían 1 y 4, ¿cierto? O colaterales. Muy bien, estamos aquí, listo. En 1 y 3 también por transitividad. Transitividad, y vamos a anotar de quién. De 3 y... Háblale, no les hablan. y 5. No, de 3 y 7. Muy bien. 10, y entonces. Profe, Sí. no podemos usar el teorema fundamental de los segmentos proporcionales que nos dice que CD es A de A como CD es A de B, ya que D y AB son paralelos. ¿Teorema qué? Eso está en el teorema fundamental de segmentos proporcionales. que ¿Será nos en dice triángulos? Sí, es posible. Que nos dice que CD es A de A como CD es A de B. Muy bien. Pero... repíteme la proporción. CD es A de A como CE es A de B. A de B. Sí, y como A de B. Ojo, que ese teorema no se extiende mucho, ¿sí? Yo puedo extenderme más cuando menciono que los dos triángulos son semejantes primero. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Es mejor llegar primero a una semejanza porque puedo hallar proporción entre todos los lados del triángulo. ¿Sí? Y vean que los casos de semejanza de los teoremas para la semejanza de triángulos no son muchos y son fáciles de aprender. Entonces, yo voy a anotar previamente que el ángulo en C es congruente con el ángulo en C, ¿por quién? Propiedad reflexiva. ¿Por qué? Porque yo tengo un caso de semejanza de triángulo que es ángulo-ángulo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ya sé que esto es congruente consigo mismo. Pero vean este triángulo pequeño. Tiene este ángulo y tiene este ángulo. Y este triángulo grande comparte ese ángulo y tiene este que es congruente con este. ¿Sí? O sea que comparten dos pares de ángulos congruentes. Pero es que ahí ya tiene que esas dos rectas son paralelas, ¿no? Entonces, por ese teorema ya tiene que ese triángulo pequeño arriba de ese Es semejante. es semejante con el triángulo ACB. Ya con eso puede hacer las proporciones. Puede decir que ese es ADE como CA es AB. Muy bien, ese es un paso que sobra, ¿cierto? Por el mismo teorema de Tales. ¿O no? Ese paso que coloqué ahí como 10 sobra. Porque por el teorema de Tales, como D es paralelo a AB, ya eso me genera triángulos semejantes. ¿Sí recuerdan del anterior? Si quieren lo dejamos, pero entonces ya podemos decir que DCE, el triángulo, es semejante a BC. Teorema de Tales. ¿De dónde? De 6. Entonces, por teorema de Tales, nosotros podemos sacar la siguiente proporción. DC es, vayan siguiéndome, AAC como CE es ABC como DE es AB de 11. Y eso está dentro de lo que nos piden, ¿o no? Sí, profe, y no necesitamos la primera proporción. Simplemente entonces paso este para acá. Lo que tengo que hacer es pasar este para acá y este para acá, ¿cierto?
de 12, ¿cierto? Colorín colorado. Se acabó el cuento. Les van a dar una información a los de Puerto de Río. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchachos, como ya les he contado a través del foro, pues voy a estar este fin de semana ya con ustedes trabajando en la parte de circunferencia, que es lo único que nos falta para poder, digamos que evacuar por completo el tema para el parcial del martes. Entonces, pues recuerdo que vamos a estar el sábado y domingo, pues van a ser los espacios. Sábado y domingo nos encontramos entonces el sábado a las 2 de la tarde en el lugar de siempre, que no sé cuál es, por cierto. ¿Dónde es allá mismo en la universidad o en un colegio? Sí, en la universidad. Bueno, ¿en qué salón es? En el salón de ustedes, supongo. Bueno, entonces allá nos vemos a las 2 de la tarde, ¿sí? Para que se programen de una vez y sepan que vamos a estar ocupados trabajando en circunferencia. Y entonces los que tenemos que ir a hacer esa actividad de la mesa de votación, ¿nos dan supletorio para esto también? ¿Y cuándo la actividad de la mesa de votación? Es que el martes, es que el 29 de marzo hay consulta popular acá, y el martes a las 4 de la tarde ahí está como la capacitación, que es de la rectoría. Eso pues el horario no lo escogemos nosotros, sino que eso ya viene pues ya. Sí, claro, no hay ningún problema porque ustedes tienen una excusa válida. Si alguien se siente preparado, yo le puedo hacer el parcial el mismo sábado, me dice. Y si no, ya entonces... Circunferencia. Por eso, si alguien siente que ha estudiado, lo puede presentar el sábado o el domingo después de haber visto bastante 4 horas de circunferencia. Entonces ya, muchachos, señores, entonces pues ya me dirán, sería muy bueno que saliéramos para los que tienen esa situación, que no sé cuántos son por cierto, ¿cuántos tienen que estar en las mesas de votación? Profe, lo que pasa es que, a ver, llegaron citaciones para algunos compañeros, pero todavía no han llegado todas las citaciones, entonces se tiene... Pero son más de 2, pues, o es un número. Sí, hasta el momento son como cerca de 7 personas. Cerca de 7 personas, de 3 personas, pero... En el transcurso de esta semana van a entregar las otras citaciones, entonces habría más personas probablemente que se tendrían que... Bueno, entonces lo dejo abierto, muchachos. Igual allá van a quedar pues como con la copia del parcial. Nosotros lo vamos a mandar, sería ideal que lo presentaran el domingo, porque igual pues ya el profesor Betil les ha dado una introducción del tema. Vamos a haber pasado todo un sábado, toda una tarde de sábado viendo circunferencia, y circunferencia es un tema que es fácil, es muy fácil. Entonces si se arriesgan y lo presentan el domingo sería muy bueno. Si no, entonces toca separar un espacio dentro de lo poquito que nos queda de áreas. O sea, podría ser inmediatamente a la siguiente clase. Ya hablaríamos de esos detalles. Y muchachos, lo dejamos para allá. El señor de gorra, ¿va a decir algo? ¡La señora! Ay, señora, es que desde acá no veo, perdón. Hola. Por eso los que me deben parciales, sí, me los van a presentar el sábado. Prepárense todo para que queden de una vez con todo saldado. Los profes, usted nos trae los parciales, ¿cierto? Sí, y los quizzes. Listo. Bueno, muchachos, los dejo el último ratico con el profe de ti. Bueno, recuerden que ya vamos a hacer el Chao. quiz, entonces vayan informándole a sus respectivos verdugos allá para que vayan a cuidarle. Hola. Acá no estamos preguntando que tú cuándo vuelves para Caucas. Profe,
No sé todavía. Próximo año. Profe. Sí, hola. ¿Cómo yo no está levantando la mano? Que está levantando la mano. Profe. Dígame. No, aquí está, escuchando, diga. No se escucha. O sea, ustedes quieren por lo menos el que se vaya a presentar, al llamado ese que le hicieron de dejar el martes, ¿cierto? Para capacitarse, si creen que pueden presentarlo el domingo, ¿sí? El tercer examen pueden hacerlo y adelantar para que no se atrasen para después, si quieren. Si no, tienen que presentar la citación. Ojo, no voten la citación esa porque ese es el soporte que tienen los que se van a ir a capacitar. Con eso tienen que enviárnoslo para nosotros hacerle supletorio a las personas que se vayan a capacitar ese martes en Puerto Berrío. ¿Listo? Profe. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. Cuando usamos ese teorema que usted utilizó, no se usa es cuando prolongamos sea. ¿Cómo? Cuando usamos ese teorema que usted usó, no se usa es cuando prolongamos. No necesariamente. Con las prolongaciones también se cumple, ¿sí? Pero no siempre, por lo menos ahí no hay necesidad de prolongar nada, ¿cierto? Revísalo bien porque ese teorema da también con las prolongaciones de los lados, ¿listo? Pero acá no es necesario porque la paralela está dentro y corta a dos lados, o sea, es interna al triángulo. Ok, y entonces no podemos usar el teorema que nos dice, por ejemplo, en ese caso sería... en ese caso sería más o menos así. CD es AD como CD es AD. CD. CD es AD. ¿Sí? Como CE es ABE. Sí, ese es el teorema fundamental de segmentos proporcionales, pero no nos habla, no nos dice nada, ojo, no nos dice nada de el tercer lado con la paralela, ¿sí ves? Entonces por eso se queda corto. Por eso es mejor decir primero que son semejantes los triángulos para ahí sí involucrar los tres lados. ¿Sí? Ojo con eso. Porque al yo decir que son semejantes, ya ahí sí puedo involucrar los tres lados. Por favor, revisen este ejercicio, el 28 de la página 286, para que no se lleven una desagradable sorpresa. No repito. No sé, por estar hablando ya se perdieron un posible punto. Tanto en Puerto Berrío como en Caucasia. El que oyó, el que no, no. Tan grosero. Listo. Sí, yo sé que todos estaban hablando. Por eso, entonces los que no están hablando, manden a callar a los que están hablando. O si no, sáquenlos del salón. Entonces, ¿preparados para el quiz? Don Félix, ¿cómo está? Que no nos tiren como una rata sin espina, por favor. La profesora Benilda ya llegó. Está almorzando. Profe. Sí. Profe, con respecto a uno de los teoremas fundamentales de segmentos proporcionales, nosotros tenemos uno que dice, el que le digo ahorita, pero ese se desprende en tres. Es necesario usar, es decir, se puede usar uno o los tres. Que nos van a tirar uno de esos. Puedes utilizar de ese cualquiera que te sirva para demostrar, ¿cierto? No todos te van a servir, sino uno de ellos.
de esa manera podrían ayudarte. Pero vuelvo como consejo, les digo, no solamente se queden en esos teoremas de relaciones métricas, sino que se vayan más que todo a la semejanza de triángulos, porque la semejanza de triángulos ustedes pueden sacar proporciones con los tres lados. ¿Cuál es el ejercicio, profe, para el quiz? Sí, ya lo estoy buscando. Permítanme un segundo. Les repito nuevamente, no se lleven una amarga sorpresa con el ejercicio 28 de la página 286. Nos caes de gordo. Ya no te quiero. Listo, estamos listos. En Caucasia. Ya llegó la profesora. Que yo te voy a cuidar, mando a decir Benilda. Ah, muy bien, muchas gracias. Tim, estamos a la espera y entonces. Petín, soy Benilda, que puedes empezar ya. Muy convincente la voz. Que te cambiamos y nos dices el quiz por el mango, ¿eh?
Bueno, ya se los voy a colocar. Pongan, por favor, se sientan todos en Caucasia. Gracias. Me andan buscando. Por favor, se sientan. Ahorita terminan de hacer lo que están haciendo. Muy bien. Recuerden que el tiempo es de ustedes. Ahí va. Este es Y-2. ¿Qué? El segmento de aquí vale Y-2. Este vale Y. La idea es encontrar el valor de X y el valor de Y. Esa rosa tiene muchas espinas, no me gustó.